establecido que cada entidad tiene atributos. Cada entidad tiene atributos. Entonces vamos entonces a ponerle una lupa a cada entidad. Ya sabemos que cada entidad se puede representar así. Y de aquí tenemos que los atributos. Entonces vamos a hablar de los atributos. Los atributos como tal. ¿Qué características se pueden representar así? Sí, cuando yo a una entidad le voy a hacer una representación, le voy a hacer una abstracción que resulta una ¿qué? Una clase. Entonces le defino ¿qué? Atributos. ¿Sí? Entonces es posible al libro definirle ¿qué? Sus atributos y sus ¿qué? Y sus métodos si los tiene. Porque si es pasivo libro, tendrá un comportamiento. O de pronto responde a algo. Si responde a algo, recibe y hace algo también. Entonces, miren, eso es importante tenerlo en cuenta. Las entidades todas tienen ¿qué? Atributos como tal. Bien, esos atributos quería comentarles antes de que continúen. Y sería un tip importante que ustedes deben tener. Una entidad es entidad cuando es un conjunto de atributos. Si una entidad no tiene un conjunto de atributos, no es entidad, es atributo. ¿Sí? O sea, eso es importante que ustedes lo tengan. Diferencien entre ¿qué? Entidad, atributo y valor. Una entidad tiene un conjunto de ¿qué? De atributos. Y un atributo tiene un valor. O un conjunto de valores. ¿Sí? Entonces, yo no puedo decir, un ejemplo, nombre. Nombre es una entidad. Pero nombres sí, nombres. Presenta un conjunto de cosas, Conjunto de valores, pero. Por ejemplo, si tenemos una tabla. Espérate. Nombres. Nombre, por ejemplo, nombre es un atributo, nombre, digamos que sería Un atributo. Pero nombres ya lleva un conjunto de cosas. Ahora pregunto yo, ¿para qué tendrán nombres? Solo. Nombres, o vamos a poner usuarios. Esa es una entidad. Pero es que Vale. un usuario no tiene solo nombre. Tiene varias cosas. Tiene varias cosas. Pero Un nombre tiene letras, un nombre tiene nombres, una sola cosa. Profe, era para que dijéramos que no, ya sí. usuarios y cuando eran usuarios y usuarios. Usuario es un conjunto de qué? Pasando Usuario apenas es el un conjunto video. de qué? De atributos. De atributos. Pasando apenas el Sí, video. listo, entonces miren, ya está claro, con ese ejemplo que me dijo el compañero, se clarificó que cuando yo tengo una entidad, que supuestamente yo digo que es una entidad, pero esa entidad tiene solo ¿qué? Un atributo, entonces ya eso no es entidad, es un atributo. Y un valor es un ¿qué? Un valor. Miren, yo voy a poner aquí varios elementos y ustedes me dicen si es entidad o valor. ¿Me parece? ¿Esto qué es? Atributo. ¿Qué atributo? Es un valor de qué? De un atributo. ¿Esto qué es? Edad. Atributo. Un atributo puede tener un valor. Listo. Pero la edad está subdividida en atributos. De pronto fecha sí, porque yo puedo hacer una clase de fecha que tenga 3 atributos, ¿verdad? Día, mes y año. De pronto sí. Pero edad. O sea, necesariamente tiene que tener más tiempo. Tiene que tener ¿qué? Un atributo. Un ejemplo Libro es una entidad, tiene un conjunto de ¿qué? De atributos. Bueno, ya eso quedó claro. Bien, chicos. Los atributos. Oigan, los atributos como tal tienen varias cosas. Primero, tienen los atributos, tienen un tipo de dato. ¿Sí o no?
Si no tienen tipo de datos, o sea, esa es su naturaleza. Dime. La edad, un atributo. ¿Por qué es un atributo y no un valor? ¿Cuál es el valor? Se recibe un valor. La edad recibe un ¿qué? Un valor. Pero la edad tiene subatributos. No tiene atributos. No tiene. Bien. ¿Ah? Libro es una entidad porque tiene un conjunto de atributos. Chicos, un atributo que tiene tipo de datos. ¿Sí o no? Si no tiene tipo de datos, no tiene razón de ser. ¿Sí? Entonces, mínimo tiene un tipo de datos y tiene un nivel de acceso. Ahorita vamos a hablar de eso. Los tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos? ¿Se acuerdan? No son el público y privado. Estoy hablando de qué? Tipo de datos. ¿Tiene qué? Numérico. Y alfanumérico. Mejor dicho, yo pudiera establecer, ya ustedes saben más que yo, que existe una categoría para esto de hablar de tipos de datos. Existen tipos simples y tipos ¿qué? Compuestos. Entre los simples, obviamente, están todos los tipos de datos primitivos. Los numéricos, que son entero, real, float, long. Los alfanuméricos, que son carácter y cadena de carácter. Y los booleanos, que reciben falso y verdadero. Son los primitivos. ¿Verdad? ¿Ah? Esos son los primitivos. Y pueden haber unos tipos de datos que son ¿qué? Compuestos. ¿Sí? A eso de referencia a instancia te lo explico ahora. ¿Sí? Porque de referencia a instancia es cuando hay un objeto, cuando hay una clase, que la voy a, obviamente, a implementar. Cuando me estoy refiriendo a tipos de datos compuestos, me refiero a un atributo que puede tener más de un valor. Entonces existen homogéneos y heterogéneos. Los homogéneos son los arreglos y matrices. ¿Por qué son homogéneos? Porque dentro de sus valores internos que va a recibir, todos tienen el mismo tipo de datos. Un ejemplo, yo puedo tener un arreglo de enteros. Eso es homogéneo. Es un tipo de dato compuesto homogéneo. Siempre recibirá números ¿qué? Enteros. O una matriz de enteros, una matriz de float, una matriz de caracteres. Ahora, existen compuestos heterogéneos. El ejemplo de un compuesto heterogéneo puede ser, ¿sí? Un objeto. Un objeto, dentro de él pueden existir ¿qué? Varios tipos de datos. Porque si en mi clase definí que cada atributo tiene un tipo de datos diferente, cada objeto tendrá que en su interior tipos de datos diferentes. Bien, eso obviamente yo sé que ustedes lo han dado en primero, segundo, tercer semestre. Se ha más o menos tocado aquí, pero no me voy a entrar en materia con eso. No lo vamos a... ¿Sí? A lo que sí le vamos a dar prioridad aquí son a los niveles de acceso. Y los niveles de acceso les doy prioridad aquí por la siguiente propiedad, que es la de encapsulamiento. ¿Qué me dice la propiedad de encapsulamiento? ¿Qué me dice el encapsulamiento? Es una propiedad de la programación orientada a objetos, ¿sí? Que especifica que todos los atributos o todos los elementos, refiriéndonos a las entidades y a sus atributos, pueden tener un nivel de ¿qué? De acceso. ¿Y los tres niveles de acceso cuáles son? Público, privado y protegido. Bien, esto es fácil. ¿Qué quiere decir público, privado y protegido? Hombre, hablamos de un acceso directo. De cuando yo tengo una relación entre clases,
Tengo libros. ¿Relacionado con quién? Con lector. Libro tiene sus atributos. ¿Y lector qué? Tiene también sus qué? Sus atributos. Dentro de cada clase, todos los atributos pueden ser accedidos de manera directa. No tiene problema. Me refiero al acceso en qué? De ese atributo en dónde? En otra clase. A eso es que se refiere. ¿Sí? No al nivel de acceso en su propia clase, sino que cuando yo la relaciono o la implemento en otra clase. Entonces, ¿cuándo es un atributo público? Hombre, el atributo público es cuando puede ser accedido de manera directa mediante una instancia, ¿sí?, del objeto que se implementa en otra clase. Y a eso me voy a referir, ya que me tocaron ese tema de instancia y referencia. Esto es diferente. ¿Sí? ¿Quién me puede decir qué diferencia hay entre instancia y referencia? Instancia se crea el objeto y la referencia es solo La una variable. referencia. Muy bien. La referencia define. Definir, ¿sí? Definir un direccionamiento en memoria. Y acá, construcción. Esa es la diferencia. Quiere decir, un ejemplo, si yo tuviera un objeto, una clase que se llama casa y el objeto es C, punto y coma. Hasta ahí, eso es una referencia. ¿Sí? ¿Qué está haciendo eso? Está diciendo que ese objeto de tipo ¿qué? Casa va a estar ubicado en un lugar en memoria. Si eso yo le hiciera un ejemplo a nivel real, es como si yo te preguntara a ti, ¿dónde vives tú? Dime tu dirección. La dirección de tu casa. Vive en el educador. Ajá. Esa es una dirección. Imagínense que es una dirección en memoria. Pero cuando yo voy allá, ojo, cuando voy allá, no se ha implementado el constructor, no se ha construido la casa. Cuando yo llego allá, eso es un solar. ¿Sí me comprenden o no me comprenden? O sea, ahí hay casa. No, solamente una ¿qué? Referencia. De pronto ahí él está ahí, pero no, ahí. ¿Cuándo hay casa? Cuando yo hago esto, casa C igual a qué? A new casa. Listo. Aquí esto es una qué? ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Referencia. Ojo con eso, son diferentes. Y esta es la principal causa de los null y exception. ¿Por qué? Porque creas una referencia y entonces quieres hacer uso de un atributo y sintácticamente no tiene problema. Porque si casa tiene un ejemplo, área, tiene un atributo que es área, de tipo doble, entonces le asignas, creas la referencia y le asignas un valor a área. Y vamos a ver que cuando llega allá, como no está construida, ¿dónde le metes ese valor? Entonces, ¿qué? Null point es eso. ¿Sí? Null pointer. Bien. Entonces, la instancia es la que te permite, ¿qué? Obviamente, utilizar cada uno de los atributos que están dentro de cada clase. Chicos, cuando hablamos de un acceso público, esto es como los baños. A lo serio. Como los baños. Es público como el baño de allá de la tienda de Cacay. ¿Sí? Tú vas allá y tienes ganas de orinar. Crea una instancia. El mundo. ¿Sí? Oiga, el protegido. Chicos, el protegido es como el bañito ese que está en la sala haciendo escalera.
en la escalera, que tú tienes que entrar así. Ese, ¿sabes? El llegar para aleluya, todo el mundo, no puede entrar todo el mundo. Pero de todas maneras, ¿sí? Porque está protegido, ¿verdad? Pero tú puedes dar permiso y esas cosas. O los vasos de la visita. Y el privado es el que está dentro del baño del cuarto de tu mamá y tu papá, que a veces ni tú entras. ¿Listo? Bien, algo así. Eso es lo que pensemos nosotros. Bueno, chicos, vean. Cuando yo declaro un atributo público, obviamente en otra clase lo puedo acceder de manera directa. Cuando yo lo creo privado, ¿sí? Tengo que utilizar los analizadores y los modificadores para poder hacer acceso a ellos. Y los protegidos son atributos que solo pueden ser accedidos de manera directa por clases hijas o en el mismo que clases internas. Porque esto puede estar en el mismo paquete, pero no está en otra clase. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de clases internas, ¿se acuerdan de ese concepto? En el mismo archivo yo puedo tener varias clases. O si hay clases hijas, esas clases hijas pueden utilizar los atributos protegidos por las partes. Bien, entonces, eso viene siendo la propiedad del encapsulamiento. Hombre, UML dice que para representar un atributo público utilizo más. Un privado, menos. Y un protegido, un numeral. ¿Listo? Hay programas de UML que el público lo representan con un cuadrito azul. El privado lo representa con una llave. Y el protegido con un candado. ¿Listo? Simplemente es una. Pero esto no es estándar. Simplemente que eso te dice más o menos que ese atributo es que público, protegido o privado. Pero el estándar es este: más, menos y qué. O sea que si yo voy a declarar un atributo aquí, yo tengo que ponerle el símbolo. Ahí estoy diciendo que ese atributo es o público o privado o protegido. ¿Vamos bien entonces? Sí. Vea, 1, 2, ¿sí? Herencia y polimorfismo lo vamos a ver después, porque la herencia en realidad es un caso de relación, ¿sí? Y el polimorfismo está también implícito por ahí en otra relación. ¿Bien? ¿Van a copiar para continuar? Para ahí el video.